Muy buenos días. Bienvenidos a esta celebración eucarística. Hermanos, sean todos bienvenidos a esta llamada que el Espíritu de Dios nos hace para congregarnos en torno a la mesa del resucitado, bien sea en nuestro templo o por los distintos medios porque llega esta celebración a ustedes. En este 27º domingo del tiempo ordinario, continuamos reflexionando sobre la viña del Señor. Él está dispuesto a todo para embellecerla y llenarla con su salvación. Ofrecemos esta Santa Misa por el eterno descanso de Aurora Ortiz y del Padre Romualdo Herrera. Oramos también por la salud de María Ángel Espinosa, la niña María Ángel Espinosa, de Andrea Navarrete, de Yesenia Acevedo, también por todas sus necesidades, sus intenciones, las de su familia. Seguimos orando, pidiéndole al Señor el fin para esta pandemia. Y le entregamos también a todos los enfermos para que el Señor les dé la salud. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de Dios esté con ustedes. Roguémosle al Señor que así nos permita celebrar con de verdadera devoción esta Santa Eucaristía. Por eso, reconociendo ante Él nuestra condición de pecadores, le rogamos esa ayuda. Y digamos todos a una sola voz: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, por tu inmenso amor.
en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasa los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios es el dueño de la viña, de su iglesia, de tu historia de vida. En la palabra de Dios que escucharemos hoy, nos encontraremos con un Dios que está dispuesto a todo, a compartir de la abundancia de sus frutos y aún al sacrificio de su Hijo amado para recuperar el terreno de su amor, tu vida, tu historia, tus decisiones y tu vida en comunidad. Escuchemos atentos a la voz del Espíritu de Dios, que nos invita a reconocer que en la viña de nuestra vida solo en el Señor hay alegría y paz. Lectura del libro del profeta Isaías. Voy a cantar en nombre de mi amado una canción a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. Removió la tierra, quitó las piedras y plantó en ella vides selectas. Edificó en medio una torre y excavó un lagar. Él esperaba que su viña diera buenas uvas, pero la viña dio uvas agrias. Ahora bien, habitantes de Jerusalén y gente de Judá, yo les ruego, sean jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más puede hacer por mi viña que yo no lo hiciera? ¿Por qué cuando yo esperaba que diera uvas buenas, las dio agrias? Ahora voy a darles a conocer lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerca y será destrozada. Derribaré su tapia y será pisoteada. La convertiré en un herbal. Nadie la podará ni le quitará los cardos. Crecerán en ella los abrojos y las espinas. Mandaré a las nubes que no lluevan sobre ella. Pues bien, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantación preferida. El Señor esperaba de ellos que obraran rectamente, y ellos, en cambio, cometieron iniquidades. Él esperaba justicia, y solo se oyen reclamaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La viña del Señor es la casa de Israel. La viña del Señor es la casa de Israel. Señor, tú trajiste de Egipto una vid, arrojaste de aquí a los pájaros y los lanzaste.
Consérvanos la vida y alabaremos tu poder. Restablécenos, Señor, Dios de los ejércitos. Míranos con bondad y estaremos a salvo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, no se inquieten por nada. Más bien, presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y la súplica, llenos de gratitud. Y que la paz de Dios, que sobrepasa con toda inteligencia, custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, aprecien todo lo que es verdadero y noble, cuanto hay de justo y puro, todo lo que es amable y amoroso, todo lo que sea virtud y merezca elogio. Pongan por obra cuanto han aprendido y recibido de mí, todo lo que he dicho y me han visto hacer, y el Dios de la paz estará con ustedes. Palabra de Dios. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús les dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy las lecturas nos hacen un recuento, recordar algo de toda la historia del pueblo de Israel. Y lo que nos hace caer en la cuenta es esto, como lo compara Dios, lo compara a una viña. Lo hemos leído en la primera lectura, lo leímos también en el Evangelio, en la forma de comparar toda esa relación de Dios con el pueblo de Israel. Y es como se hace de esa manera. Alguien que va a construir una plantación, y es un viñedo, va a plantar cada una de esas matitas que va a dar uvas, y se dedica a todo el cuidado posible, a hacer todo lo que se hace para mantener bien las plantitas y que de tal forma pues vayan a brindar frutos. Hace todo lo posible, hasta construye cercas y como dice aquí, hasta un lugar donde colocar a alguien que sirva de centinela, todo eso. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Este amor espera que rinda su fruto. Los frutos que espera son uvas buenas para el consumo. Pero dice en la primera lectura, dio frutos, pero frutos agrios, amargos, uvas amargas. En el Evangelio cuenta es la historia también de la viña, de uno que hace toda esta cuidado, pero deja arrendado todo el campo, deja arrendado el campo a unas personas, y la forma era de arrendamiento en ese entonces, cuando llega el tiempo de cosechar, es decir, de recoger el fruto, pues se toma una porción para el propietario y una porción para los que la están cuidando. Así se hacía en esa forma. Entonces por eso el propietario manda a que le den ya todo lo que ellos le tienen que pagar en arriendo del lugar. Pero vemos la triste historia de los que no quieren entregarlo, y aún así matan incluso al heredero. Y esa es la historia. Pues, ¿qué es lo que queda en síntesis de esto? Dice el Señor, pues entonces, la primera lectura, hay que acabar con todo ese viñedo, porque no sirvió para nada. Y en el Evangelio nos dice también, en la respuesta que dieron las personas al Señor, ¿qué hará entonces Dios? ¿Qué hará el propietario? Y ellos mismos le dicen, pues le quitará a estos hombres, los matará y se lo dará a otros. Y dice el Señor, pues bien, ustedes sépanlo, porque le estaba hablando a los que son el pueblo de Israel, a los sumos sacerdotes, a los ancianos, a los que tenían esa capacidad de dirigir al pueblo, de guiarlo, de cuidarlo. Dice, a ustedes se les va a quitar el reino de Dios y se les va a dar a otros. Es la historia de Israel. Recordamos un poquitito. ¿Qué vamos a hacer? Pues meditemos nosotros para que nos sirvan estas lecturas un poquito. Bueno, dice el Señor, pues bien, ¿qué es esto? Explicando la parábola de la viña en el libro de Isaías, en la primera lectura, dice, la plantación es todo el pueblo, y cada una de esas plantitas, por decirlo así, es cada uno de los hombres del pueblo de Israel. Pues el Señor esperaba que fueran buenos, que se comportaran bien, pero dice, pero cometieron iniquidades. El Señor esperaba que vivieran la justicia. La justicia, siempre recordemos, cuando se habla de justicia en la Sagrada Escritura, está hablando de la vida justa, santa, la vida santa. Es decir, el Señor esperaba santidad, y dice, lo único que ha recibido son reclamaciones. Entonces, nosotros también somos este pueblo que nace de Cristo, y debemos sentirnos también parte de este viñedo que el Señor sigue cuidando y sigue trabajando. Pero necesita entonces que nosotros reflexionemos en esto para saber que hacer plantitas como cada uno de nosotros
el Señor sueña también que nosotros también podamos darle esos frutos. Él espera que demos frutos, que demos frutos. En cada uno de nosotros Dios ha plantado también y ha cuidado y ha regado. Fuimos creados, es decir, ya somos esa creación de Dios. Fuimos creados y mucho más si sabemos que pertenecemos a Dios completamente desde nuestro bautismo, porque ya somos pertenencia de Dios, somos de Él, propiedad de Él. El Evangelio entonces, al decirnos esta palabra, nos está indicando también que nosotros podemos, si no nos cuidamos bien, podemos hacer como estos que rechazaron a Dios. Lo rechazaron en la propuesta de Dios, la propuesta de paz, la propuesta de un contrato bueno, de hacer las cosas bien, y rechazaron eso por la ambición de quedarse solamente con lo que tenían en ese entonces, lo que no era de ellos, porque lo curioso es esto, no era de ellos, pero rechazaron a este propietario en el trato que ya habían hecho, en el compromiso. Cuando nosotros somos bautizados y más aún cuando somos confirmados, hacemos un trato y un contrato con el Señor, una alianza se llama. La alianza se llama, en el caso de Dios con nosotros, una alianza. Yo soy de Dios, Dios es mi Dios, le pertenezco a Él, Él es para mí todo. Por eso mi vida le debe ser fiel. Y es esta alianza, la alianza de Dios. Pues bien, miramos que estas personas rechazaron con violencia la propuesta que le había dado Dios. La violencia, mataron y no quisieron, la violencia. Y hay en el mundo personas que se van a la violencia, eligen la violencia y la violencia contra Dios, no queriendo darlo. Y vemos muchos que pelean contra Dios, muchos que se van, pelean contra Dios. Bueno, también es cierto que cuando nosotros caemos en el pecado, es como una pequeña pelea contra Dios, porque le estamos dando la espalda. Cada vez que nosotros vamos a cometer un pecado y lo cometemos, le decimos no a Dios, sí al diablo, porque el diablo es el dueño del pecado, pero Dios es el bien, y cada vez que nosotros elegimos bien, estamos bien con el Señor. Pero hay personas que completamente pelean contra Dios y no quieren su grandeza y su bondad. Por eso cuidémonos nosotros de no pertenecer a estos, de los que pelean contra Dios. Si usted ha peleado contra Dios, sepa que es una de esas cosas más irónicas y más extrañas de ser, porque la pelea contra Dios es inútil, porque ni siquiera nosotros tenemos tanto poder para ser dueños de nuestra vida. Y sabemos que Él es el dueño de todo, el dueño de nuestra vida. Por eso no peleemos con Dios. Muchas veces, si hemos peleado, nos ha tocado volver a pedirle perdón, porque Él siempre va a ganar en ese entonces, porque sabemos que lo necesitamos. No porque estemos y debemos ser como si Dios nos violentara en que siempre tenemos que estar con Él. No, es que caemos en la cuenta de que fuera de Dios hay mucho daño, pero cuando volvemos a Él, estamos bien. Por eso lo necesitamos, porque Él para nosotros es ayuda. También lo podemos rechazar con la indiferencia. Hay muchos que viven en la indiferencia de las cosas de Dios, en hacerle caso a Dios, en cumplir sus mandamientos, en la indiferencia de ni hacerle caso. Saben que está Dios, pero se olvidaron de Él. O cuando tienen que hacer algo bueno, la indiferencia es, no, pues no hago. Y aún sabiendo que hay que hacer cosas por miedo, por lo que sea. La indiferencia es un pecado tremendo, es el pecado de la omisión. Y usted sabe, ese es un pecado muy, pero muy grande. Si usted nunca se ha confesado de omisión, revísese y confiésese. ¿Qué es la omisión? Sabiendo que yo tengo algo y debo hacer algo, y en el momento tengo que hacer algo bueno, algo que está, cumplir los mandamientos, pero no los hago. Es la omisión. Y entonces un bien que se podía hacer en mi vida para otros o para mí, se dejó de hacer. El pecado de la omisión es tremendamente destructor y dañino para el reino de Dios.
La indiferencia es de estos que de pronto creen sabérselas todas y creen conocerlo todo. Y son estas personas que de pronto no hay nada más criterio ni nada más ley que lo que ellos puedan pensar, incluso con Dios. Con estas personas no se puede hacer nada porque ellos lo hacen a su modo. Y esta es también una parte de la indiferencia. Nosotros creernos más. Esto es lo que le está diciendo a los sumos sacerdotes y a los ancianos. Ustedes no han hecho bien el trabajo de Dios. Por eso se les va a quitar el reino de los cielos. Se les va a quitar. Ustedes no tienen derecho. Nosotros sabemos que eso lo hace el Señor. Y también otra forma de rechazar a Dios con la pereza. La pereza, qué cosa tan tremenda la pereza. La pereza es uno de los 7 pecados capitales, aunque usted a veces no lo conozca, pero es uno de los 7 pecados capitales. Son 7 pecados más capitales, quiere decir que hay que colocarle mucha atención porque son grandes, porque al ser capitales de ellos se derivan muchos y engendran a muchos. Y la pereza es uno de ellos. Usted cree, pero la pereza sí. Queridos hermanos y hermanas, ese es uno de los pecados capitales y es tremendo también para acabar y destruir. La pereza va a acabar no solamente con todo, sino con nuestra vida completa. La pereza destruye todo nuestro ser y nuestra vida. La duda es la enfermedad de la fe. La duda destruye la fe, pero la pereza destruye la fe y también destruye todo nuestro ser, nuestro camino hacia Dios. Cuidémonos de no hacer lo que tenemos que hacer si sabemos que tenemos que hacerlo, si lo hemos aprendido ya en Dios. Por eso esa también es una manera de rechazar a Dios. Dice que la Escritura nos dice hoy, el Señor dice: ustedes no han leído que la piedra que desecharon los constructores, que la piedra que desecharon los arquitectos se convirtió en la piedra angular. Pues bueno, Cristo es esa piedra, la piedra que desecharon en el instante, pero se convirtió en la piedra angular porque desde allí el Señor empezó a construir como piedra angular, como el soporte que tiene toda una nueva construcción, el nuevo pueblo de Dios, y Él se convierte. Eso es una piedra angular, una piedra que es colocada estratégicamente en la construcción para que soporte el peso de un lado y de otro, sobre todo en los arcos. Hay una piedra que va en el medio y esa es la piedra angular, soporta y va a ayudar a soportar los arcos, sobre todo en las construcciones antiguas que se construía con roca sobre roca. De esa manera, esa es la piedra angular y ese se convirtió en la piedra angular. Pues nosotros pertenecemos a estos que están en la construcción de este nuevo pueblo de Dios. Somos de la iglesia de Cristo, somos cristianos. Y allí pertenecemos nosotros. Ojalá y nosotros no vayamos también a correr con el riesgo de que se nos quite el reino de Dios porque no hacemos también lo que el Señor espera de nosotros. Por eso coloquémosle mucha atención pues a nuestra vida. Dios ha depositado en cada uno de nosotros todo su amor, todo su cuidado. Él está al pendiente de nuestras vidas, incluso confía, y esto es algo bonito que a algunos se les olvida, confía en que cada uno de nosotros podamos administrar lo que Él nos da para que de allí lo saquemos y le saquemos provecho a nuestra vida, pero también le rindamos a Él frutos concordes a eso que nos da, amor, y nosotros vivamos en el amor. Nos da su perdón y nosotros seamos perdón. Nos enseña la bondad y nosotros seamos bondadosos. Nos enseña cómo ser humildes y nosotros podamos vivir en la humildad. Nos enseña a trabajar porque si hay alguien que no descansa es Dios. Y nosotros también, como Él trabaja en nosotros, trabajemos también por Él. Es decir, Dios deposita también en nosotros muchas cosas. Por eso, administrar los dones que Dios nos da, aprender a crecer. Algunas de esas cosas hoy nos las menciona el apóstol San Pablo en esta carta a los Filipenses. Algunas de esas cosas se las recuerdo. Dice San Pablo: ustedes presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y la súplica. No se nos olvide
La oración es algo fundamental, es uno de esos frutos que le rendimos a Dios constantemente y que son buenos. Para esos que oran poquito, cuidado, y desde pequeñitos se acostumbran a orar poquito. Enseñemos a orar, a relacionarnos con Dios completamente. Oremos con el Señor, es poder rendirle a Dios el fruto de mi vida que está hablando con Él constantemente. Le estoy rindiendo el fruto de mi vida y me estoy dejando guiar, dice San Pablo. Y la súplica nos enseña que nosotros no las sabemos todas, ni las tenemos todas, ni somos los más grandes. Por más que incluso las personas lleguen a acumular grandes cantidades de riqueza, que es lo que tanto anhelan los hombres hoy en día, tener riquezas para decir que todos sus problemas van a estar soportados por la riqueza, pues de muchas maneras se dan cuenta que no, porque cuando llegan las dificultades de la vida, cuando llegan los problemas, cuando llegan las enfermedades, cuando llegan las desgracias, como una desgracia general la que tenemos en este tiempo de pandemia, la riqueza no puede hacer absolutamente nada. Y dependemos de Dios para decirle: Señor, ayúdanos. La súplica, nunca se nos olvide clamarle al Dios de las cosas que nos ayude con lo que necesitamos. Y eso es una forma bien de decir: yo no me las sé todas, necesito y dependo de Dios. Súplicas llenos de gratitud. Qué bueno, una vida que, a diferencia de lo que está diciendo Isaías, en la boca del Señor, que no sean reclamaciones. Hay algunos expertos en hacer reclamaciones, y en un país incluso como este que se pueden hacer tantas reclamaciones, se acostumbran a hacer reclamaciones por todo, y las reclamaciones ante Dios sobre todo nos está diciendo: qué bueno no ser de los que reclamen, sino que vivan actitudes de agradecimiento, de gratitud de vida, de gratitud siempre. Así, vivir en la paz de Dios. Qué bueno aprender a vivir en la paz de Dios. Eso es uno de los frutos más hermosos que nosotros podemos brindarle a Dios, a la vida y a los demás. En la paz. En la paz. Yo no sé por qué hay personas que les encanta, mejor dicho, hasta pagan para tener problemas. Y les gusta generar divisiones y crear cosas. Y yo no sé por qué ese estilo de vida. ¿Por qué les gusta la guerra si la paz es lo que necesitamos? Pero son buenos, todos esos chismosos, todos esos habladores, todos esos que les gusta visitar a los vecinos y llaman para acabar, todos los que les gusta estar en problemas, en dificultades, la casa bien, y llega a armar el lío del problema. Cuidado. Dice San Pablo: es bueno aprender a vivir en la paz de Dios, en los corazones y en los pensamientos. Generemos la paz en el corazón nuestro, en el pensamiento nuestro. No estemos todo el tiempo pensando mal de los otros, pensando siempre las cosas malas. Y generamos mucho desorden. No, vivamos en la paz del Señor, que el Señor con su bendición siempre nos pueda brindar su paz. Y aprecien todo lo que es, mire esto tan bello que dice San Pablo: aprecien, es decir, tengan en alta escala y en alta estima todo lo que es verdadero, lo que es noble, cuanto hay de justo, es decir, de santo, cuanto hay de puro, todo lo que es amable, todo lo que es honroso. Dice: aprecien todo esto, aprecien estas cosas y ténganlas en sus vidas. Dice el San Pablo: lo que sea virtud y merezca elogio, que nos elogien por las cosas buenas, que nos elogien por las cosas buenas. Qué buena es esa persona, qué humilde es, y no que estén hablando de nosotros otras cosas. Bueno, que lo digan por otra cosa, porque a veces hablan de los buenos, hablan mal, pero uno sabe que no es verdad. Pero que reconozcan y que sea algo bonito, porque nosotros así hemos hecho. La virtud, oiga, las virtudes, qué cosas tan hermosas. Hay millones de virtudes y se nos olvida practicarlas. Y las virtudes son como los músculos en nuestro cuerpo. Las virtudes son los músculos en la fe, en la vida de Dios. ¿Cómo es eso? Sí, nosotros estamos compuestos de músculos, ¿verdad? Si nosotros no ejercitamos los músculos,
se van deteriorando, se van acabando, se vuelven débiles, se vuelven endebles y no sirven para nada. Los músculos hay que ejercitarlos, hay que alimentarlos. Pues en nuestra vida las virtudes son como los músculos y es el ejercicio que hacemos para fortalecer toda la vida de la fe, nuestros músculos. Las virtudes son el ejercicio para la fe. Por eso crezcamos en virtudes completamente, trabajemos las virtudes. Haga una lista de cuántas virtudes usted está viviendo, está trabajando, cuántas lleva en su haber. Y son muchas, como le digo. Si ustedes quieren conocer virtudes, vayan, estudien. Busquen, por ejemplo, a Santo Tomás de Aquino, encontrarán cantidades de virtudes que él nos señala y que nosotros podemos trabajar y seguir cultivando. En la misma Sagrada Escritura nos enseña cantidades de virtudes que son la vida hacia Dios y que nosotros podemos ejercitar para hacer crecer en nuestra vida. Estaremos dando buenos frutos al Señor. Y dice San Pablo, entonces, pongan pues por obra lo que han aprendido y han recibido. Claro, hemos recibido tanto y aprendido tanto de Dios primeramente y de los enviados emisarios de Dios que nos han enseñado tanto en nuestra vida, de papá y mamá cuando nos dijeron cosas bonitas, no cuando nos hablaron cosas que no eran, pero las cosas que nos dieron como consejos verdaderos de parte de Dios o parte de la vida, pónganlo por obra, dice, pónganlo por obra, eso que han aprendido y que han recibido. Pónganlo por obra, nos dice San Pablo. Por eso, no rechacemos nunca lo de Dios, lo que Dios quiere con nosotros. Más bien, acojamos, dejémonos cuidar por Él. Démosle siempre a tiempo y a destiempo los frutos que Dios se merece. Trabajemos de sol a sol, siempre en la viña que Él ha depositado en nosotros. Démonos cuenta de que todos los días, ojalá y usted se dé cuenta al llegar la noche, todos los días usted haga eso y recopile. Yo no sé si ustedes alguna vez en sus casas, en sus ranchitos o en sus lugares donde están, tienen algunas plantitas y hay algunas que dan frutos casi continuamente. Y eso es lo que hacía uno iba a buscar los frutos diarios para cocinar, para alguna y otra cosa. Y todos los días uno se daba cuenta de que podía tener algún fruto de la tierra en su huertita. Así cada día nosotros podamos también recoger los frutos de la vida, de la existencia, y a la noche, Señor, mire, estos son los frutos que yo he tenido hoy para usted. Frutos buenos, no amargos, frutos buenos que le demos al Señor. Todos los días, démosle frutos a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Con eso estaremos seguros de que no se nos va a quitar el reino de los cielos. Que cuando nos coja la menguante, cuando se nos acabe el tiempito aquí en esta vida, estaremos seguros que vayamos con los brazos llenos de todo lo que le hemos entregado al Señor y lo que le llevamos en ese instante para encontrarnos con el Señor. Qué bueno que el Señor nos encuentre así, siempre trabajando, haciendo las cosas buenas. En el día de ayer, les cuento una historia real. Allá en mi pueblito, se murió un padre ayer. Un padre, y él es del mismo pueblo, lo tenían allí trabajando en el pueblo, estaba celebrando misa, le dio un paro cardíaco y se murió. Bendecido sea ese padre de que fue sacerdote, le trabajó muchos años al Señor, yo sé que sí, bastantes, y un hombre muy entregado a Dios, yo lo conozco, yo sé quién es, y qué bonito, se murió dando misa, se murió dando frutos, entregándole frutos a Dios. Ojalá y así nos encuentre el Señor. Qué bueno, qué bueno. Sigamos pues en ese camino que el Señor. Ahora, puede ocurrir que muchas veces en nuestra vida nosotros que nuestra vida rinda como frutos amargos, uvas amargas, uvas agrias, así como cuando no nos salen las cosas, cuando no vamos bien, cuando caemos en la mentira del demonio y nos engaña y caemos en el pecado. Cuando como que nos cansamos de luchar contra algo, cuando le seguimos la corriente a la maldad, cuando terminamos gritando, cuando nos exaltamos, cuando en un momento por mi culpa se armó una pelea, una discusión, cuando no supe controlarme, cuando no supe todas esas cosas, cuando me llegó la tristeza, cuando me dejé desesperar por la enfermedad y desconfié del Señor.
Puede que sí, muchas veces se den esos frutos amargos, los frutos que Dios no quiere, que son como reclamaciones y vida que no es santa. Está bien, sí, pero hagamos como Dios nos ha enseñado. Siempre sigamos trabajando, pues podemos, nuestra viña. Luego nos dice el Señor, corte lo que haya que cortar, pódenlo, abonemos con la gracia de Dios, con la bendición, con el perdón de Dios. Abonemos con los alimentos que el Señor, los frutos y esos alimentos que Dios nos da todos los días. Abonemos y reguemos con bendiciones y con gracia de Dios nuestra vida. Eso, si en las plantas funciona y luego dan buenos frutos, en nosotros también. Luego eso cambiará y podemos volver a brindarle al Señor nuevos frutos buenos. Y lo bonito de esto, hermanos, es que yo les digo que estamos vivitos, ¿verdad? ¿Está vivo? ¿Sí está vivo? ¿Hay algún zombie entre nosotros? ¿Hay algún vampiro entre nosotros? Uno de esos que solamente le gusta chupar, pero no está vivo. Estamos vivos. Y lo que dice que entonces, si estamos vivos, es que Dios todavía nos da la oportunidad de poder hacer las cosas bien y de hacer muchas más. Como les decía, cuando se acabe ya la vida, ya no tendremos oportunidad. Por eso, en este momento tenemos la oportunidad de seguir trabajando por el Señor. Sigamos, pues, no nos decepcionemos de esas cositas, no decepcionemos a Dios tanto, y más bien que lo que hagamos, tenemos la oportunidad, podemos trabajar, hágale, y siempre sigamos, tenemos esta vida presente para seguir hacerlo. Y recordémonos esto para que no nos pase como el Señor está diciendo al pueblo de Israel. Recordemos que el dueño de todo esto solamente es Dios. El dueño de mi vida es solo hay un dueño. Y yo y todos nosotros lo único que somos administradores de la multiforme gracia de Dios, administradores de esta vida que el Señor me dio para salvarla. Recordémonos siempre, para que no se nos pase el tiempo y no nos pase como los que pierden el reino de Dios porque no lo merecen. Que nosotros lo merezcamos, siempre hagamos de esa manera. Vamos a unirnos en una pequeña oración. Todos digamos: Dios mío, dame la gracia de hacer tu voluntad. Dios mío, limpia y sensibiliza mis sentidos para conocer tu voluntad y hacerla. Dios mío, enséñame a hacer tu voluntad, a oír tu voz, a practicar y vivir tu voluntad y mandamientos. Dios mío, ayúdame a corregir en todo tiempo mis errores, a desandar mis malos pasos. Amén. Les invito a todos a que nos coloquemos en pie y así todos a una sola voz profesemos la fe que tenemos en Dios. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, por nuestra salvación, bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo,
y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos y hermanas, San Pablo nos instruye hoy a recurrir a la oración y a la súplica para presentar nuestras necesidades ante Dios. Por eso, también junto con la acción de gracias, dejamos en el Señor todas estas necesidades. Favor de responder, por tu misericordia, Señor, te lo pedimos. Por tu misericordia, Señor, te lo pedimos. Para que la Iglesia produzca frutos para el reino de Dios, a través de acciones de amor, humildad y compasión. Roguemos al Señor. Por tu misericordia, Señor, te lo pedimos. Para que los ciudadanos del mundo entero tengan más reverencia para la santidad de toda vida humana. Roguemos al Señor. Por tu misericordia, Señor, te lo pedimos. Para que los refugiados e inmigrantes sean recibidos como hijos de Dios y reciban la protección y ayuda que necesitan. Roguemos al Señor. Por tu misericordia, Señor, te lo pedimos. Para que todos los enfermos o moribundos y las personas que los cuidan conozcan el amor de Dios a través del apoyo. Roguemos al Señor. Por tu misericordia, Señor, te lo pedimos. Para que todos los reunidos en torno a esta mesa de amor veamos en unos a otros el amor de Jesús. Roguemos al Señor. Por tu misericordia, Señor, te lo pedimos. También en silencio, cada uno de ustedes presente al Señor su súplica, su necesidad, o también la acción de gracias a Dios. Roguemos al Señor. Dios, creador del cielo y la tierra, protege lo que sembraste. Guía los pasos de tu pueblo que ora en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor.
Oren, queridos hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer, y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. De verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Ese es el misterio de la fe. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo de nuevo vendrá. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Robert y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a tus hijos Aurora Ortiz y el padre Romualdo Herrera, Tato, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, comparten también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Muy especialmente nos acordamos de todos los niños no nacidos, los niños abortados por aborto espontáneo o provocado. Oramos también por todos aquellos que mueren víctimas de la violencia, del odio de los hombres o víctimas de los desastres naturales. Te pedimos que los admitas a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Hoy te suplicamos por la salud de María Ángel Espinosa, la niña María Ángel Espinosa, por la salud de Andrea Navarrete, por la salud de Yesenia Acevedo y de todos los enfermos en este tiempo. Te suplicamos también la misericordia para que se dé el fin de esta pandemia, por las necesidades de todos estos hijos tuyos que en esta Santa Eucaristía también colocan ante ti cada una de esas intenciones. Así todos nosotros, con María, la Virgen, la Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, recordando hoy muy especialmente a San Francisco de Asís, que le damos gracias también a Dios por su vida, y en él, junto con el Papa, oramos por toda la creación, por todas las necesidades de tu creación. Merezcamos, Señor, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Aleluya,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, que nos alcance. Con una palabra toda será gracia. Cosas de Dios, contaban al pueblo que había venido para rescatarlos de la esclavitud y no le creyeron, subió pues al monte.
Aprovechemos estos momentitos de silencio para orar con Dios, para darle gracias por ese cuerpo, por su sangre, por hacer un momentito de oración de todo lo que hemos también reflexionado, que nos ha ayudado en el día de hoy. También para los que hacen su comunión espiritual, únanse a esta oración también. Señor Jesús, yo creo firmemente que tú estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Deseo poder recibirte sacramentalmente, pero no pudiendo hacerlo ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Me abrazo a ti, me uno a ti, te pido esa gracia infinita de no separarme de ti. Amén. Permítame darles unos anuncios también. Se acerca ya próxima esa gran celebración que tenemos en honor a todos los fieles difuntos. Entonces, si usted así lo puede, desde ya vaya colocando sus intenciones. Pueden venir a colocar ya sus intenciones, con eso las vamos teniendo de antemano. Y de la dispensa de no asistir a misa los domingos termina ya próximo, el 1 de noviembre. Hasta el 1 de noviembre tenemos dispensa. Lo que quiere decir que de ahí para allá sí toca volver a la misa. Para que ustedes que vienen a misa, también les recuerden a todos los que ustedes conozcan que no están yendo a misa, pero que están viendo la celebración por allá en sus casas, a través de alguna transmisión que se haga. Se dígale que hasta el 1 de noviembre es para que ya se vayan desaperezando, quitando esas cobijas de encima, quitándose las lagañas, y que vuelvan a misa, que así tenemos 5 opciones de misa, de las cuales se pueden distribuir. Ojalá se distribuyan pues para las misas, pero les recuerdo que hasta el 1 de noviembre tenemos esta dispensa de no asistir a misa los domingos. Y les anuncio que este mes tenemos nosotros la celebración a nuestra patrona, nuestra querida patrona, la patrona Santa Margarita María Alacoc. Tenemos la celebración, les vamos a estar invitando a que nos acompañen en un triduo 3 días antes de la fiesta de ella del día. En 3 días antes, que estaremos haciendo un triduo a manera así de novena también, pero sería triduo. Y se lo estamos dedicando a ella, haciéndole el rosario, la novena junto con la misa, y los invitamos 3 días que nos podamos congregar y celebremos, para no extenderlo mucho, ya que pues también esta situación a veces hace que no podamos estar tanto. Pero 3 días y el día, serían 4 días de celebración, los estaremos invitando martes, miércoles, jueves y viernes. Ese viernes de ella es el día de Santa Margarita, entonces les estamos invitando para que se vayan también disponiendo y nos acompañen. Ya les diremos bien la fecha y todo y a qué horas, pero entonces colóquense pues en esa misma intención. Les recuerdo, sobre todo, quiero recordarles que el día que nosotros celebramos el patronaje de una parroquia, ese día para nosotros se celebra como solemnidad, pero también se nos concede indulgencia plenaria a los que puedan así ganarse la indulgencia plenaria para ese día. Para el día de Santa Margarita tendremos indulgencia plenaria, y si usted se dispone, la aplicamos y se gana esa indulgencia plenaria, bien bueno para su vida. Entonces los invitamos pues encarecidamente. Oremos. Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga y los guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su misericordia, que vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda su paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sus familias, y permanezca para siempre. Con alegría y gozo pueden ir en paz.